Yo cuando empecé a militar en mi centro de estudiantes tenía 13 años y tenía un apodo que era pendeja atrevida. Pendeja que tenía 13, 14 años y atrevida básicamente porque si tenía algo para decir lo decía, sencillo. Pero mis compañeros solían chocar con esa idea, entonces me decían pendeja atrevida y les molestaba un poco generalmente mi presencia. Pero yo creo que decir igual para mí hacía que no me importe mucho lo que decían, en el sentido de que para mí decir igual es una filosofía, una decisión política y sobre todo una forma de vida. Me parece que la militancia es una forma de vida que consiste principalmente en cuestionarlo todo. Me decían que estaba bueno como hablar un poco de lo que para mí significaba la función de representar ese centro de estudiantes, de ser presidenta concretamente. Yo siempre lo definí un poco como quien representa la voz de los estudiantes para el afuera y quien garantiza para el adentro que esa voz exista. Es decir, es la persona que tiene que ocuparse de generar los espacios, instancias, incentivar a que la gente participe, de discusión, de debate, ¿no? Porque si vos representás para el afuera simplemente y no hay un debate real adentro, solo te representás a vos mismo, ¿no? En definitiva, a vos misma, a vos misma. Y creo que no es esa la gracia. De alguna manera creo que la presidencia no se tiene que pensar como, bueno, como en el país se piensa mucho más de otras formas, ¿no? El presidente es el que toma las decisiones. Creo que en los centros de estudiantes la dinámica tiene que ser otra, tiene que ser la cara visible de decisiones colectivas. Yo empecé a militar apenas entré, o sea, yo ya estaba decidida. Pasaba algo que era que se hacían plenarios de las agrupaciones hacían plenarios donde contaban qué eran, no sé qué, sobre todo para la gente de primer año, y sumar. Y yo fui a todos, quise saber de todos. Estaba Macri, el jefe de gobierno, porque aparte mi mamá en un momento tuvo que trabajó en una comuna, no sé qué, entonces estaba Macri y estaba Cristina. De repente entré al secundario y aprendí que hay mucho, aprendí otros espectros, digo. Conocí otras maneras de intervención política, menos, digo, que esa polarización tal vez no era tal, y empecé a militar entonces en una agrupación de izquierda independiente. Yo ahí empecé a encontrar en la caída de esa polarización un montón de cosas y de planos de pelea y de confrontación y de combate que para mí pasaron a ser muy importantes y que no me parecían compatibles con la voluntad política de ese momento a nivel gubernamental. Hablamos de años en los que hubo un giro a derecha bastante importante, entonces ahí yo como empecé a armar otro rumbo. Es muy difícil a veces pensar la política sin la confrontación. Yo estoy durmiendo en el piso, tengo frío, me contracturo, no salgo de esta escuela, dudo antes de ir a bañarme porque quiero estar acá por cualquier novedad. Y encima tengo que escuchar cómo el subsecretario del Ministerio de Educación habla de que en realidad yo no tomo esta decisión, sino que me lavan la cabeza o los docentes o me lavan la cabeza los distintos partidos políticos. Está claro que el gobierno nacional al que este subsecretario responde, a los pibes no los quiere organizados y discutiendo la realidad en la que viven y sobre todo su educación pública, sino que este gobierno nacional a los pibes los quiere trabajando en talleres clandestinos, a los pibes les disparan cada 28 horas en las villas miserias de la Argentina. O sea, evidentemente tenemos una concepción de la capacidad que tenemos como pibes muy diferente y una prioridad muy distinta a lo que es nuestro desarrollo. O al menos para nuestros sectores, de alguna manera, la política se trata mucho de pelear por lo que falta. La reforma, uno de los puntos más polémicos que tiene, es que plantea para quinto año un 50% de tiempo de cursada en empresas, trabajando supuestamente para formarnos para el mercado laboral y todo lo demás, pero en realidad básicamente seríamos mano de obra gratuita para empresas a las que se le antoje el Ministerio de Educación de la ciudad, que está alineado con el gobierno nacional, y eso nos parece un punto que es bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta la ley 26.427 que habla de las pasantías educativas, que en el artículo número 1 menciona que los menores de edad no son los que deben hacer estas pasantías, sino que se puede tratar en facultades, profesorados y demás. Neoliberalismo como sistema se puedan pensar en clave económica, social, lo que sea, pero en clave cultural es un sistema completamente individualista, ¿no? Que a vos te tiene que importar solo lo que te pasa a vos y tenés que conseguir tu propio desarrollo a costa de los otros, no te importa, etcétera. Te proponen esa dinámica y el militante en medio lo primero que hace es decir como, no, a mí no me pasa eso. Yo no soy solo yo, sí me importa el de al lado, bla, 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 bla. Pero generalmente solamente nos organizamos
por lo nuestro, pero con otros. Pedro, vos vas en auto a este festival, no porque necesite me lleves, sino porque tengo la computadora encima y debería llevarla a mi casa para dejarla en mi casa, pero me complicaría un poco la vida pasar por mi casa. Entonces pienso, ¿cómo hacerlo para no tenerla encima? Y a una compañera se le ocurrió, Pedro, ¿tendrá auto? Y digo, le puedo preguntar. Y acá estoy preguntándolo. Bueno, fin. No sé por qué bajamos por acá. Sí. Y pues bajar es escalera un poco. Quedé dudando, es que yo no sé si ellos tienen reconocimiento como Bachi del gobierno de la ciudad. Claro, es que por eso cuando intentaba decir cuáles son las reivindicaciones, como no tenía puta idea. Como qué cosas faltaban ahí. A nivel confrontación con el poder político. No, capaz hubiera estado bueno que hubiéramos pensado como algunas preguntas. Claro. No sé si hay que cruzar. No había que cruzar, pero Bueno. como es, bueno, no sé, ¿por qué crearon el centro de estudiantes en su momento? Claro. No, eso era bueno. No sé, como cosas más de bueno, que los hace estar acá hoy. Claro. ¿Y habla más gente en el festival? Habla Lucas Fauno. Lo que no sé, Jacora. Habla Pepe que me tiene una sorpresa para mí. No sé qué me armó. Ayer me dijo, ¿cuál es tu discurso más arengador de todos? Yo le dije, Y me dijo, no, listo, ya lo encontré. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, una sorpresa. Y para mí esa es para este festival. Yo tenía 14, el resto de como con el resto de las agrupaciones era una dinámica de re maltrato y boludeo, o sea, como muy de humillación por cómo funciona la dinámica del secundario, ¿viste? Que es como que estás como en una burbuja en la que sentís que sos piola por cosas revoludas en realidad. Como al principio, probé como entré a agrupaciones medio kirchneristas y me fue mal y terminé en la 39, que era como la oposición ahí, me decían Cobitos, era mi apodo. Yo era Cobitos para el resto de las agrupaciones y me decían así. Y a mí me chupaba 2 huevos y ahí como... Bueno, yo fui como la más chica en ser permanente, fui como la que más años fue. Como siempre milité como mucho de poner el cuerpo, de estar ahí. Entonces sí, fue como re hostil y la gente como me revoludeaban en el círculo militante en el que se armaban esos parámetros, pero la gente me veía ahí, ¿no? Entonces como con los pibes y las pibas de la escuela, tenía un re buen vínculo, conocía a todo el mundo, como podía charlar posta, los re escuchaba. Yo siempre estuve muy obsesionada con la comunicación política, o sea, con pensar cómo se dicen las cosas. Entonces me re sentaba a escuchar cómo es que veía todo el mundillo militante, que para mí parecía como muy una fracción, muy una bolsa de gatos, ahí en mi escuela, desde el otro lugar, y entonces como poder pensar mis intervenciones para hablarles a ellos, no para caerles bien a los otros, y ser más los que estábamos militando, en definitiva, que es como lo que siempre en la búsqueda para mí tiene que ser siempre esa, que haya más gente militando, que haya más gente que crea que tiene que estar viviendo en función de cuestionar su propia vida y transformarla y convertirla en otra cosa. Cuando fui candidata ya el año siguiente, como la más joven, también lo mismo, en el mundo militante, un prejuicio enorme, diciendo la 39, ahí ya éramos el estallido, hicimos un frente con otra, como medio suicida, como ponerme a mí, como con mi fórmula que era Vicky, se llamaba, que las dos éramos re parecidas en esa característica de estar mucho ahí todo, éramos la primera fórmula femenina de la historia del centro, todo. Nos rebotaron, ¿me entendés? Pero porque la gente veía eso también y que tiene hasta un paralelismo con el día de hoy, que la representación política tiene que ver con otra cosa en realidad, tiene que ver con que te construye una cierta confianza, que veas que hay un compromiso, que hay una convicción que va a permitir un alto, tipo, que haya una participación real y que vos representes algo, no a vos mismo. Entonces, como desde esa lógica de construcción que mantuvimos ahí, fue que tuvimos mucha legitimidad, fuimos las únicas que reelectas, porque una fórmula es muy específica, pero igual ambas fuimos las únicas que las reeligieron también en la historia del centro de estudiantes, como hubo un componente ahí en el que había mucho maltrato en el ambiente militante, pero mucho reconocimiento y mucha legitimidad en los pibes y en las pibas de la escuela. Entonces, al final, la militancia empezaba a tener, el significado de la militancia pasaba a ser más lo que hacíamos nosotras que lo otro, porque lo otro no era constructivo, en definitiva. Y como lo que se pone en valor es eso, al final del día. Tengo un poco de miedo ahora de que tengo que hablar. ¿Qué vas a decir? Tengo un par de ejes. A ver. Quiero saber. Son, spoiler, ejes.
Primero, que mentían, decir cosas con las que mintieron, decir, pero en la educación son más transparentes, porque es toda una mierda, entonces te prepara para que el mundo es una mierda. Medio como el videito que hice esa línea. Y ahí digo, porque te con esto, esto, esto. Y ahí digo, sí. ¿Qué tan cholula quedo si te pido una foto? No, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Voy a saludar. Hola. Ay. Estoy muy feliz de haberte encontrado. Estoy muy feliz que vayas en la lista, todo. Gracias. Para mí representás a la juventud. Gracias. Bueno, eje, número. Y ahí digo, frase de conectora. La desidia educativa es reflejo de su desprecio a lo de abajo. Pero lo de abajo le reventó las urnas por bla, 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 bla. Ahora la línea que tiran todos, ganó la política, viri, viri, viri. Ahí tiró una más bardera, digo, ellos tenían esto y esto. Ahora los cagones se dan vuelta, no sé qué mierda. ¿Viste que Bonadío le hizo una causa a la recta? Bueno, yo una barbaridad. Eso no lo voy a decir, pero what the fuck. Y después, bueno, algo más hippie, del pueblo argentino, resiste, pelea. Sí, está bien. Y la última frase es que la pasión no te la enseñan en el Newman. Hola. Mis hijas te aman. ¿Le puedes mandar un audio? Sí, un saludo? video les mando. Ayrton ¿Cómo y se Abril. llaman? Ayrton y Abril. Hola, Ayrton y Abril, les mando un abrazo enorme. No tengo voz porque las campañas son muy difíciles, pero vamos a recuperar nuestro futuro y les mando un abrazo enorme.